Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a centrar en una figura clave de la guerra de Troya, que a veces, queda un poco a la sombra de Aquiles. Hablamos de Héctor, el príncipe troyano. Queremos entender por qué fue tan crucial para su ciudad. Nuestras referencias principales van a ser, el Diccionario de Mitología Griega y Romana, de Pierre Grimal, un clásico, y por supuesto, la Ilíada de Homero. El objetivo es desgranar un poco su origen, su poder real en Troya y por qué inspiraba tanto respeto, incluso miedo a sus enemigos. Vale, empecemos por lo básico. Héctor era hijo del rey Príamo y la reina Hécuba. Aunque aquí ya hay un detalle curioso. Algunas tradiciones dicen que su padre pudo ser Apolo, el dios. ¿Esto es así? Sí, es una variante que aparece. Y es fascinante, ¿verdad? Cómo se busca a veces esa conexión divina para explicar la grandeza de un héroe. Quizás era una forma de, reforzar ese estatus casi sobrehumano que tenía ya desde el principio. Claro. Y eso conecta con su posición en Troya. Porque, Príamo era el rey, ¿no? El rey oficial. Exacto. Pero las fuentes sugieren que el poder de verdad, el mando efectivo, lo tenía Héctor. ¿Se sabe por qué? ¿Era por la edad de Príamo, quizás, o...? Pues mira, parece una mezcla de cosas, pero sobre todo un reconocimiento de la habilidad y el carisma de Héctor. Él era quien presidía las asambleas importantes, tomaba las decisiones militares clave, que llevaba las riendas de la ciudad en la práctica. Ajá. Fíjate si era importante que recibía honores casi divinos dentro de Troya. Y no solo entre los suyos, ¿eh? Enemigos como Agamenón lo consideraban el pilar, el verdadero sostén de Troya. Había como una idea general de que la ciudad no caería mientras él viviera. Y la Ilíada, claro, nos da esa doble visión. No es solo el guerrero temible, también está su lado más humano, ¿no? Su mujer, Andrómaca, su hijo pequeño, Astianacte, es una parte muy potente del poema. Totalmente. Esa dualidad es fundamental para entenderlo. Hay una escena preciosa, preciosa y terrible a la vez, cuando el pequeño Astianacte se asusta al ver a su padre con el yelmo puesto, con esa crin de caballo. Sí, la recuerdo. Y Héctor se ríe, se lo quita, lo abraza. Es un momento que te condensa esa tensión, el guerrero brutal y el padre tierno. Y claro, eso le añade una capa de tragedia a todo, ¿no? Sobre todo pensando en el niño que se quedó huérfano muy pequeño. Esa responsabilidad familiar igual explica un poco, cierta prudencia inicial en la batalla. Sabemos que durante bastante tiempo evitó el choque directo con Aquiles. Incluso se dice que una vez Aquiles lo buscó y él prefirió refugiarse tras las murallas. Sí, es cierto. Pero ojo, esa cautela no era cobardía, ¿eh? Probablemente era una decisión táctica. Era consciente de que Troya se jugaba mucho con su vida. Ahora, eso sí, cuando Aquiles se retira del combate, ahí es cuando Héctor da un paso al frente y demuestra su valía. Homero cuenta que, protegido por Ares, hizo estragos entre los griegos, ¿eh? Se cargó a varios héroes importantes, infundía pánico. Pero tampoco era, un kamikaze. No era invulnerable. No, para nada. Las fuentes también lo dejan claro. Sabía ver el peligro. Si venía un contraataque griego muy fuerte o bien organizado, no dudaba en ordenar la retirada a la seguridad de la ciudad. Eso te muestra un líder militar completo. Valiente, agresivo sí, pero también pragmático. Sabía cuándo había que preservar las fuerzas y, sobre todo, a sí mismo. Él era el seguro de Troya. Entonces, si intentamos como resumir un poco todo esto, Héctor es mucho más que un guerrero, ¿no? Es el defensor supremo de Troya, el líder carismático con el poder real, un hombre de familia, y su sola presencia era vital para la moral y la defensa de la ciudad. Es complejo. Sí, una figura muy poliédrica. Mezcla poderío, responsabilidad, tragedia. Y si le damos una vuelta más, su figura plantea algo interesante, ¿no? Si tanto troyanos como griegos estaban de acuerdo en que él era el baluarte esencial, la clave de todo, cabe preguntarse hasta qué punto esa creencia, esa percepción compartida de su invencibilidad, moldeó la psicología y las estrategias de ambos bandos, incluso antes del duelo final con Aquiles. Es una idea sobre el poder de la percepción en la guerra. Da que pensar, la verdad. Bienvenidas y bienvenidos. Retomamos hoy la figura de Héctor, justo en unos momentos clave, según los textos que manejamos. Vamos a ver cómo, después de retirarse un momento, vuelve al campo de batalla y, pasan cosas decisivas. Exacto.
Los fragmentos de hoy nos muestran a un Héctor, pues no solo como guerrero, que lo es y formidable, sino también en momentos muy personales y además como pieza central de la ofensiva troyana. Y siempre con los dioses ahí, mirando o interviniendo. Interesante. Es un pasaje fundamental, para entender la Ilíada. Empecemos por ese regreso. Que no es volver y ya está, ¿verdad? Se habla de esa despedida de Andrómaca y Astianacte. Un momento muy, muy humano, ¿no? Justo antes de volver a la lucha. Muy humano y muy potente, sí. Es casi un respiro antes de la tormenta. Y casi al instante, ya con Paris, lanza el desafío. Un combate singular, 1 contra 1. Y se ofrece Menelao, pero Agamenón, su hermano, le dice que no. Que quieto. ¿Por qué? ¿Prudencia de hermano mayor o estrategia pura y dura? Pues yo creo que un poco de las dos cosas, ¿sabes? Agamenón es el estratega jefe, claro. Pero los textos dejan ver que teme por Menelao. Quizá recuerda el duelo con Paris, que no acabó bien para él. Bueno, hasta que lo salvaron. Claro. Estos desafíos eran el escaparate del honor individual. Pero siempre, siempre, la estrategia colectiva pesaba. Y al final es Ajax quien da el paso. Ajax Telamonio. Y menudo duelo, ¿eh? Tremendo. Luchan sin parar, con una furia increíble, hasta que se hace de noche. Y no hay un ganador claro. No, ninguno cede. Y aquí viene lo que a mí me parece fascinante. Paran la lucha y como señal de respeto se intercambian regalos. Sí, es sorprendente, ¿verdad? Una espada con detalles de plata, además. Es un gesto potentísimo. Simboliza ese reconocimiento del valor del otro, del adversario. Era algo importante en su código guerrero. Incluso siendo enemigos a muerte. Incluso. Establece una conexión muy particular entre ellos. Raro, pero sí era. Da que pensar sobre su concepto del honor, la verdad. Totalmente. El honor, Atimé y la valía, la arete, estaban por encima de casi todo. Y reconocerlo en el enemigo era parte del juego, ¿no? Después de esto, el papel de Héctor crece todavía más, en el ataque a las naves griegas. Ahí es el líder absoluto. Los textos dicen que parece imparable, que los dioses intervienen para que no mate a héroes como Néstor o Diomedes, y que Apolo le desvía flechas. Es que... había una razón para eso, según se nos cuenta. Zeus había ordenado a los demás dioses que no se metieran, que mientras Aquiles estuviera fuera, la gloria era para Héctor, hasta las naves. O sea que su avance estaba orquestado desde el Olimpo. En gran medida sí, vinculado directamente a la ausencia de Aquiles. Era parte de un plan divino mayor. Pero claro, esta racha de victorias tiene un precio altísimo. Los griegos están desesperados y Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, El más querido, le pide luchar con su armadura. para infundir miedo a los troyanos. Y Aquiles cede. Patroclo entra en batalla y al principio arrasa. Hace retroceder a los troyanos. Pero al final, Al final se encuentra con Héctor y ahí se tuerce todo, de forma irreversible. Héctor lo mata. Sí, lo mata. Y no solo eso, le quita la armadura de Aquiles que llevaba a Patroclo. Uf, Ese es el punto de no retorno, clarísimo en los textos. Matar a Patroclo es una cosa, una victoria militar. Pero quitarle la armadura de Aquiles, eso es una afrenta personal, directa. Es el detonante que va a despertar la furia de Aquiles y sellar el destino de Héctor. madre mía. Entonces, resumiendo un poco este tramo que hemos visto, tenemos a Héctor mostrando honor en el duelo con Ajax, liderando a sus tropas con una fuerza casi divina, ¿no?, por esa protección, Temporal, pero protección al fin y al cabo. y finalmente cometiendo el acto que, aunque le da la victoria momentánea, le condena. Exacto. Es una figura compleja, tejida de gloria, deber y al final tragedia. Lo que nos dejan pensando estos fragmentos es eso, ¿no? Cómo sus mayores éxitos Impulsados por su deber, por ese plan divino, son justo los que lo llevan a la perdición. es una ironía muy potente, muy de la épica clásica. El éxito en la batalla sembrando la semilla de tu propia destrucción. Una idea fuerte. Pues sí, dejamos esa idea ahí, resonando, mientras cerramos esta exploración por hoy. Retomamos la acción justo donde la dejamos. Patroclo ha caído a manos de Héctor. Y claro, la noticia desata esa furia, esa ira incontenible de Aquiles, que estaba fuera de combate hasta entonces. Hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en su regreso implacable a la batalla. Un regreso que, va a marcar el destino final del gran héroe troyano.
de Héctor. Vamos a explorar este clímax basándonos en esos fragmentos del relato El regreso de Aquiles y el destino de Héctor. La tensión es máxima. La venganza de un semidios contra la valentía de un mortal cuyo fin parece ya escrito. Bien, pues vamos a desgranar este momento crucial. Exacto. Y es que este enfrentamiento va mucho más allá de un simple duelo, por muy épico que sea, claro. Es como un nudo donde se atan con muchísima fuerza el destino, que parece inexorable, la intervención de los dioses, que siempre están ahí, ¿no? Y por supuesto, las consecuencias de actos previos, sobre todo la muerte de Patroclo. Todo converge aquí. Aquiles irrumpe entonces en la llanura troyana. Bueno, como una fuerza desatada, ¿no? Completamente cegado por el dolor, por la sed de venganza. Y su primer golpe es brutal. Abate a Polidoro, que es hermano de Héctor además, delante de él. Sí. Héctor, claro, viendo caer a su hermano, no puede contenerse. Arremete contra Aquiles, lanza en ristre. Pero, ¿qué ocurre? Pues que su intento es totalmente inútil. O sea, la lanza de Héctor ni siquiera roza a Aquiles. Aquí se ve muy claramente eso que los relatos llaman el hado, ¿no? El destino preestablecido. Sencillamente, no estaba escrito que Héctor pudiera herir al Pélida. Es más, su sino era caer ante él. Estaba ya fijado. Eso es. Y, curiosamente, quizá para prolongar la agonía o por sus propios designios, Apolo interviene. Lo oculta. Oculta a Héctor en una nube de niebla. Retrasa lo inevitable, pero no lo evita. Es fascinante ver cómo los dioses no son meros espectadores, ¿verdad? Juegan activamente en el tablero de la guerra. Totalmente. Manipulan activamente el campo de batalla. Mientras tanto, claro, el ejército troyano, aterrado ante la visión de Aquiles, se repliega. Huyen hacia las murallas. Pero Sí. Héctor toma una decisión que lo va a aislar por completo. Desoye las súplicas desesperadas de sus padres, de Príamo y Écoba. Y se queda esperando. Solo. Ante la puerta Esquea. Es un momento de una valentía, casi temeraria, cargado de un patos increíble. Parece dispuesto a afrontar lo imposible, ¿verdad? ¿Así? Sin embargo, el propio relato nos dice que al ver finalmente a Aquiles acercándose, terrible con ese brillo divino en sus armas, el terror se apodera de él. Y en un impulso muy humano, muy comprensible, echa a correr. Y así empieza esa imagen, quizá una de las más poderosas de la Ilíada, ¿no? La persecución. Aquiles, el de los pies ligeros, persiguiendo a Héctor alrededor de las enormes murallas de Troya. Dan 3 vueltas completas. 3 vueltas. ¿Qué simboliza eso? Más allá de la huida física. Pues representa, yo creo, que la inevitabilidad. Es el destino persiguiéndole. Como si le fuera quitando capas de su heroísmo hasta dejar al descubierto al hombre vulnerable. Pero de nuevo, la intervención divina va a ser clave. Va a detener esta huida y a forzar el desenlace. Exacto, porque aquí entra en escena Atenea, la diosa, que es protectora de Aquiles y de los aqueos, adopta la apariencia de Teifobo, otro hermano de Héctor. Sí. Se le acerca y con palabras totalmente engañosas le promete luchar a su lado, hombro con hombro contra Aquiles. Y esto es fascinante y terrible a la vez, la naturaleza de esta intervención. Atenea no solo ayuda a su protegido, a Aquiles, sino que engaña cruelmente a Héctor. Explota su sentido del deber familiar, su desesperación en ese momento. Esto plantea una cuestión importante, ¿no? Sobre cuánto control real tienen estos héroes sobre sus actos, frente a la manipulación divina. Claro. Engañado, Héctor recupera el ánimo, se detiene, listo para plantar cara junto a quien cree que es su hermano. Se prepara para el combate, lanza su pica contra Aquiles, falla, claro, y se vuelve para pedirle otra a Deífobo. Pero no hay nadie. Atenea se ha desvanecido. En ese instante, que debe ser helador, Héctor comprende. Comprende la trampa, el engaño divino, y que su fin está cerca, muy cerca. El relato incluso nos lleva al Olimpo un momento. Vemos a Zeus cogiendo su balanza de oro y pesando los destinos de los 2 guerreros. El platillo de Héctor se inclina, pesadamente, hacia el Hades. La señal definitiva. Es la señal definitiva, sí. Incluso Apolo, que lo había protegido justo antes con la niebla, lo abandona a su suerte. Su final estaba ya sellado por fuerzas superiores, cósmicas. Abandonado por los dioses, consciente del engaño, pero recuperando su valor final, Héctor se lanza un último ataque desesperado.
Sabe que va a morir, pero ataca. Pero Aquiles conoce la armadura que lleva Héctor. Es la que le quitó a Patroclo. Claro, él la conocía bien. Y sabe dónde está su único punto débil. Y aquí es donde la tragedia alcanza su clímax. Inevitable. Aquiles espera el momento justo y ¡pum! Clava su lanza. Con una precisión letal. Justo en el cuello de Héctor. El único punto que la armadura dejaba al descubierto. Un golpe certero. Final. El más grande defensor de Troya cae. Y con él, en cierto modo, caen también las esperanzas de la ciudad. Si conectamos esto con el panorama general de la guerra, vemos la culminación de una cadena trágica, imparable, ¿no? La muerte de Patroclo lleva a la furia de Aquiles. Esa furia, que además es amplificada y guiada por los dioses y el destino, pues conduce directamente a la muerte de Héctor. Subraya esa fuerza arrolladora de las consecuencias y el papel ambiguo, a veces, francamente cruel, de los dioses en los asuntos humanos. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la naturaleza del valor, del heroísmo frente a un destino que parece inamovible? Nos queda esa imagen final de Héctor, ¿verdad? Afrontando su muerte con coraje, una vez que es consciente del engaño y de su suerte echada. En un contraste muy potente con el poder casi divino y la venganza implacable de Aquiles. Un héroe que está asistido, impulsado por los propios dioses. Es una reflexión, que dejamos ahí flotando, mientras la historia de Troya sigue su curso inevitable. Bienvenida. Hoy cerramos el círculo sobre la historia de Héctor. Vamos a ver qué pasó justo después de su enfrentamiento final con Aquiles, basándonos en las fuentes que tenemos. Hola. Sí, nos centramos en ese momento trágico después de que Héctor cayera, engañado por Atenea, recordemos. Veremos qué ocurrió con su cuerpo y cómo se cerró, su capítulo terrenal. Exacto, porque justo antes de morir, Héctor le hace una súplica a Aquiles, una muy importante, que entregue su cuerpo a su padre, a Príamo, para que le den un funeral digno. Una súplica crucial, sí, pero las fuentes son bastante claras al respecto. Aquiles, cegado por la venganza por Patroclo, se niega. Totalmente. Se niega en redondo. Claro, y hay que entender lo que eso significaba. No era solo decir no. Negar los ritos funerarios era una afrenta tremenda al honor, casi peor que la muerte misma en esa cultura. La sed de venganza de Aquiles era absoluta. Buscaba la aniquilación total, no solo física. Exacto. Y Héctor, ya moribundo, con esa lucidez final, le lanza como una profecía, ¿no? Le dice que su propia muerte, la de Aquiles, está cerca, a manos de Paris y Apolo. Sí, una advertencia final, pero ni eso frena a Aquiles. Su furia va más allá. No lo frena, porque lo que viene después es de una crueldad extrema. Sí, los textos describen algo que incluso para la brutalidad de la guerra antigua destaca. Aquiles no quería solo matar, quería humillar, destruir cualquier resto de dignidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Las fuentes describen cómo Aquiles, le perfora los tendones de los tobillos a Héctor. Ata el cadáver a su carro y lo arrastra alrededor de las murallas de Troya, a la vista de su familia, de su gente, y luego simplemente lo deja tirado en el campamento griego, expuesto. Una profanación terrible. De hecho, tan terrible que las notas que manejamos coinciden en que hasta los dioses sintieron lástima. O indignación, quizás. ¿Intervienen los dioses? Sí, parece que sí. Zeus mismo interviene. Envía a Iris, la mensajera, para ordenarle a Aquiles que tiene que devolver el cuerpo. O sea, su acción había traspasado un límite, incluso para los dioses. Entiendo. Y mientras eso pasaba, digamos, en el plano divino, en Troya, el rey Príamo, el padre de Héctor, ya anciano, toma una decisión increíblemente valiente. Desde luego, decide ir él mismo. En persona. Al campamento enemigo. Imagina la escena. Superando el dolor, el miedo, para suplicarle a Aquiles, al asesino de su hijo, que le devuelva el cuerpo, ofreciendo además un gran rescate. Ese encuentro entre Príamo y Aquiles es potentísimo. Es un momento clave en toda la historia. Príamo apela a la humanidad de Aquiles, le recuerda a su propio padre, a Peleo. Le toca la fibra sensible, ¿no? Exacto. Le hace conectar con su propio dolor, con el amor filial. Y es eso, esa conexión humana tan básica, lo que finalmente rompe la coraza de Aquiles. Las fuentes dicen que Aquiles llora. Y cede. Cede, sí. Y entonces se acuerda una tregua.
12 días detallan los textos. 12 días, un respiro en medio de la guerra. Para que los troyanos puedan celebrar un funeral apropiado para su héroe. Y ahí las figuras centrales son su esposa Andrómaca, su madre Écuba y también Helena, curiosamente. Sí, Helena también participa en el duelo, reconociendo la nobleza de Héctor. Esos 12 días permiten cumplir con todos los ritos. Los lamentos, la procesión, la cremación en la pira, la recogida de los huesos. Todo lo necesario para restaurar su honor. Exacto. Y para darle el descanso final según sus costumbres. Cierra ese ciclo inmediato de violencia y profanación alrededor de Héctor. Aunque la guerra, claro, seguía. Así que, bueno, después de esa brutalidad inicial, de la intervención divina y sobre todo de ese acto de coraje paternal de Príamo, Héctor recibe los honores que merecía. Su cuerpo es cremado, sus cenizas enterradas, su pueblo lo llora. Hemos repasado los hechos según las fuentes, pero ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la lectura final? Pues yo creo que lo que emerge aquí es ese contraste brutal, ¿no? Entre la deshumanización de la guerra, que vemos en la furia de Aquiles, y por otro lado la persistencia de la dignidad humana, la dignidad de Príamo y el propio legado de Héctor. A pesar de la vejación de su cuerpo. Precisamente. A pesar de todo, su memoria como el troyano más noble, el más valiente, se consolida. Su historia terrenal termina, sí, pero su leyenda como héroe íntegro, ahí empieza a forjarse con más fuerza todavía. Una leyenda que, desde luego, ha perdurado y nos deja pensando, quizás, ¿puede realmente la memoria, el honor de alguien, trascender la violencia más extrema que se ejerza sobre esa persona? Es una buena pregunta. La historia de Héctor parece decirnos que sí, que al menos en el recuerdo colectivo, en la leyenda, es posible. Un punto interesante para reflexionar.